Existe un lugar en el corazón profundo de México donde las leyendas se entrelazan con la realidad de maneras que desafían toda comprensión. Esta es la historia de un hombre común que heredó más que simples tierras abandonadas. Lo que descubrió en el fondo de un pozo olvidado cambiaría no solo su destino, sino el de toda una comunidad que había vivido bajo el yugo del silencio durante generaciones enteras. Antes de sumergirnos en esta travesía extraordinaria, quiero pedirte algo importante. Si esta narración llega a tocarte el corazón, si logra conmoverte aunque sea un poco, déjame tu apoyo con un like. Escribe también en los comentarios desde qué rincón del mundo nos estás escuchando. Me fascina saber hasta dónde viajan estas historias que tanto nos hacen reflexionar sobre la naturaleza humana y la justicia. Ahora prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar te dejará sin aliento. El desenlace de esta crónica te sorprenderá de formas que jamás anticipaste. Era el mes de agosto y el calor sofocante aplastaba la tierra reseca cuando Vicente Ferreira da Silva abrió una carta que modificaría cada aspecto de su existencia. 42 años llevaba este hombre sobre sus espaldas, junto con las marcas profundas que décadas de labor en propiedades ajenas habían dejado grabadas en su piel curtida. Sus manos conocían íntimamente cada herramienta del campo, cada textura de la tierra, cada secreto del trabajo agrícola, pero nunca había poseído ni siquiera un pequeño pedazo de suelo que pudiera llamar suyo. La vida lo había golpeado con dureza. Vivía junto a sus 3 hijos en una vivienda precaria que alquilaba en las afueras de San Miguel de las Lomas, una aldea minúscula de apenas 400 almas perdidas en el vasto estado de Guanajuato. Dolores, su esposa amada, había partido de este mundo 3 años atrás, llevada por la fiebre amarilla, dejándolo solo con la pesada responsabilidad de criar a José, quien contaba 14 años, Carmen de 11, y el pequeño Rafael, que apenas había cumplido los 8. El dinero que ganaba como jornalero se evaporaba como agua en el desierto. La mitad se iba en el alquiler de aquella casucha miserable. La otra mitad desaparecía en tortillas, frijoles y lo mínimo indispensable para mantener a sus hijos con vida. No había espacio para lujos ni para descanso. Cada amanecer representaba otra batalla contra la supervivencia, otra jornada de trabajar hasta que el cuerpo rogaba por clemencia. La carta llegó de manera inesperada, portada por el delegado de la aldea, un hombre de barriga prominente llamado Esteban que masticaba tabaco constantemente mientras leía los nombres en voz alta frente a la notaría del pueblo. Vicente pasaba casualmente por la calle principal cuando escuchó su nombre completo pronunciado con una formalidad que le resultó completamente inusual. Vicente Ferreira da Silva, preséntese en la notaría de San Antonio de la Sierra el día 28 de este mes a las 10 de la mañana para la lectura del testamento del finado Tobías Ferreira da Silva. Las palabras lo detuvieron en seco como si hubiera chocado contra un muro invisible. Tobías, su tío abuelo, un hombre al que había visto tal vez 3 veces en toda su vida. Un ermitaño extraño que habitaba solo en un rancho abandonado a 2 días de camino cerca del río Colorado. Vicente apenas conservaba imágenes borrosas de su rostro, apenas sabía nada sobre él, excepto los rumores que circulaban entre los miembros de la familia como fantasmas susurrantes. Ese hombre perdió la razón hace años, decía su prima Josefa con expresión de disgusto. Vive hablando solo y cavando agujeros por toda la propiedad, como si buscara algo que únicamente él puede percibir o entender. San Antonio de la Sierra quedaba a casi 1 día y medio de travesía en carreta. Vicente no disponía de dinero para costear el transporte ni podía permitirse perder 2 días completos de trabajo, pero la convocatoria oficial era innegable. Ignorarla podría acarrear problemas serios con las autoridades locales. Además, en algún rincón profundo de su corazón maltratado, se atrevía a albergar una esperanza pequeña y frágil. Tal vez, solo tal vez, aquel tío extraño y solitario le había dejado algo que pudiera aliviar, aunque fuera mínimamente, el peso aplastante de su pobreza perpetua. Consiguió dinero prestado para la carreta compartida que realizaba la ruta 2 veces por semana. Dejó a sus hijos bajo el cuidado de doña Margarita, una vecina bondadosa que le debía algunos favores, y partió al amanecer de un lunes gris y sin promesas. El viaje resultó ser largo y polvoriento como una pesadilla interminable. La carreta traqueteaba violentamente por caminos repletos de piedras irregulares, levantando nubes enormes de tierra color ocre que se adherían a la piel sudorosa de los viajeros. Vicente compartía el espacio reducido con un comerciante de telas que no paraba de hablar, 2 mujeres que iban a visitar parientes lejanos y un anciano silencioso que dormitaba en cada curva del camino como si la vida ya no le interesara demasiado. Pasaron la noche en una posada precaria donde las pulgas competían ferozmente con las ratas por dominar los jergones de paja podrida.
El olor era insoportable y el sueño prácticamente imposible. Llegó a San Antonio de la Sierra poco después del mediodía del martes, con el cuerpo dolorido y el espíritu exhausto. El pueblo era considerablemente más grande que San Miguel, con calles empedradas y una plaza central donde se erguía orgullosa una iglesia de torres blancas dedicada a San Antonio de Padua. La notaría ocupaba un edificio de adobe pintado de amarillo pálido, con ventanas de madera oscura y una placa de bronce junto a la puerta principal que brillaba bajo el sol implacable. Vicente entró limpiándose el polvo del sombrero gastado, sintiéndose completamente fuera de lugar. El interior era fresco y olía a papel viejo, tinta y años acumulados. Un hombre gordo con anteojos redondos que magnificaban sus ojos levantó la vista desde un escritorio completamente abarrotado de documentos amarillentos. Vicente Ferreira da Silva, preguntó con voz nasal que parecía provenir de su nariz más que de su garganta. Servidor, respondió Vicente con humildad. Llegas temprano. La lectura es mañana a las 10 de la mañana. Tienes donde pasar la noche. Vicente no tenía absolutamente nada, pero asintió de todos modos, sin querer parecer más miserable de lo que ya se sentía. Encontró un rincón en el establo de una posada donde el dueño le permitió dormir a cambio de limpiar los corrales al amanecer. Esa noche, acostado sobre paja que olía intensamente a caballo y estiércol, Vicente se preguntó qué diablos había hecho Tobías con su vida allá en aquel rancho solitario y olvidado por el mundo. La mañana siguiente amaneció con un cielo despejado que prometía un calor infernal. Vicente se lavó la cara en el bebedero de los animales, se peinó como pudo con los dedos y caminó hasta la notaría con el estómago apretado por los nervios. Cuando llegó, ya había 5 o 6 personas esperando en la pequeña sala de recepción. Reconoció algunos rostros vagamente, primos distantes, sobrinos, nietos como él, gente que compartía con Tobías únicamente los lazos más tenues y olvidados de sangre. A las 10 en punto de la mañana, el notario, que se presentó formalmente como don Fermín Oliveira da Silva, los hizo pasar a una sala con una mesa larga de madera oscura y sillas con respaldos tallados que hablaban de tiempos mejores. Todos se sentaron en silencio absoluto mientras don Fermín abría un sobre grande lacrado con cera roja que crujió al romperse. Testamento del señor Tobías Ferreira da Silva, vecino del rancho conocido como El Ojo Seco, término municipal de San Antonio de la Sierra, estado de Guanajuato. Fechado el 12 de marzo de 1852. El notario carraspeó sonoramente y comenzó a leer con voz monótona que parecía diseñada para adormecer a los presentes. El testamento empezaba con las fórmulas legales habituales que nadie realmente escuchaba. Yo, Tobías Ferreira da Silva, en pleno uso de mis facultades mentales y sin coacción de ninguna naturaleza. Vicente dejó de prestar atención a las palabras hasta que escuchó su propio nombre pronunciado claramente en medio del parloteo legal. Dejo la totalidad de mi propiedad, incluyendo el rancho conocido como El Ojo Seco, con todas sus construcciones, terrenos y pertenencias, a mi sobrino nieto Vicente Ferreira da Silva, hijo de mi sobrino José Ferreira, por ser el hombre de trabajo honesto y merecer una oportunidad que la vida no le dio. El silencio que siguió fue absoluto y pesado como plomo. Luego vinieron los murmullos, seguidos por risas ahogadas que sonaban más a burla que a alegría. Su prima Josefa fue la primera en romper el silencio con palabras. El Ojo Seco, ese lugar maldito. Prefiero vivir debajo de un puente a heredar esa pesadilla. Su primo Armando, un hombre de rostro afilado y bigote ralo que siempre parecía estar juzgando al mundo, soltó una carcajada seca y cruel. Vicente, mi pobre primo, te dejaron la peor pesadilla de todo Guanajuato. Ese rancho está embrujado. Nadie consigue quedarse allí más de 3 noches sin huir despavorido y aterrorizado. No es cosa de risa, intervino su tía Francisca, una mujer seca como rama de mezquite con ojos que habían visto demasiado. 3 familias intentaron vivir ahí después de que el viejo se volvió ermitaño. Las 3 huyeron como si el diablo mismo las persiguiera. La última familia, los Mendoza, salieron en medio de la noche dejando absolutamente todo atrás. Dijeron que escuchaban voces que salían del pozo seco, que veían sombras caminando entre los cuartos vacíos. La hija menor, una niña de apenas 7 años, empezó a tener pesadillas terribles. Despertaba gritando que había hombres ahogados queriendo salir desesperadamente del fondo del pozo. Vicente sintió un frío recorrerle la columna vertebral a pesar del calor sofocante que llenaba la sala. Don Fermín golpeó la mesa con los nudillos para restaurar el orden. Señores, por favor, esto es una lectura formal de testamento, no una sesión de cuentos de horror de pueblo. El señor Vicente, ¿acepta la herencia o la rechaza?
Vicente miró los rostros alrededor de la mesa. Todos lo observaban con una mezcla peculiar de lástima y diversión cruel. Nadie quería aquel rancho maldito. Nadie lo envidiaría si aceptaba. Pero Vicente pensó en sus hijos esperándolo en casa. Pensó en la casucha alquilada donde pasaban las noches frías. Pensó en José, que ya tenía edad suficiente para trabajar la tierra si tuvieran tierra propia que trabajar. Pensó en Carmen, que merecía algo infinitamente mejor que crecer en la miseria perpetua. Pensó en Rafael, que aún conservaba ojos brillantes de esperanza a pesar de todo lo que la vida les había arrebatado. Acepto, dijo con voz firme que sorprendió incluso a él mismo. Más risas brotaron alrededor de la mesa, más murmullos de incredulidad y asombro. Don Fermín hizo un gesto de aprobación con la cabeza y comenzó a preparar meticulosamente los documentos de transferencia de propiedad. El proceso tomó casi 2 horas interminables. Vicente tuvo que firmar 4 documentos diferentes, todos con su nombre escrito en letras elaboradas y elegantes por la mano experta del notario. Al final de todo, don Fermín le entregó un sobre grueso que pesaba más de lo esperado. Aquí están las escrituras de la propiedad, el mapa detallado con los linderos exactos y las llaves del rancho. El señor Tobías fue encontrado muerto hace exactamente 3 semanas, sentado en una silla junto al pozo. Muerte natural, según determinó el médico local. Tenía 74 años. Fue enterrado en el cementerio del pueblo. Sus pertenencias están todas aún en el rancho, intactas. ¿Cuánto terreno tiene exactamente?, preguntó Vicente intentando ignorar el murmullo constante y molesto de sus parientes. Don Fermín consultó un documento con atención. Según el registro oficial, 240 hectáreas. Pero debo advertirle, señor Vicente, que casi todo está en completo desuso. El rancho fue próspero hace décadas, pero ahora es solo tierra abandonada con construcciones cayéndose literalmente a pedazos. 240 hectáreas. Vicente jamás había imaginado poseer ni siquiera media hectárea. Aquel número era tan absurdamente grande que casi parecía irreal, como si perteneciera a un sueño imposible. Salió de la notaría con el sobre apretado firmemente contra el pecho, ignorando deliberadamente las risitas y comentarios sarcásticos de sus parientes que resonaban en sus oídos como abejas molestas. Mientras caminaba por las calles empedradas de San Antonio de la Sierra, bajo el sol absolutamente despiadado, una mezcla extraña de miedo profundo y esperanza frágil luchaba ferozmente en su pecho. El viaje de regreso a San Miguel de las Lomas fue incluso más largo y tortuoso que la ida. Vicente no podía dejar de pensar en lo que le esperaba en aquel lugar maldito. Voces surgiendo del pozo, sombras caminando entre los cuartos vacíos, familias completas huyendo en plena noche presa del terror. Pero también pensaba en 240 hectáreas de tierra propia, en la posibilidad, por primera vez en toda su vida, de no depender completamente de la voluntad de hacendados ricos que pagaban salarios de hambre diseñados para mantener a la gente en la miseria perpetua. Llegó a su casucha al anochecer del jueves, completamente exhausto. Los hijos lo recibieron con abrazos desesperados que casi lo tiran al suelo. Doña Margarita había sido bondadosa y atenta, pero Rafael había llorado todas las noches extrañando a su padre. Y Carmen había tenido que cuidar de él mientras José ayudaba con las tareas pesadas de la vecina para pagar el favor. ¿Qué pasó, papá?, preguntó José con ojos ansiosos y brillantes. ¿Qué te dejó el tío abuelo? Vicente se sentó en el único banco de la casucha y los llamó a los 3 para que se acercaran. Les contó absolutamente todo sin omitir detalles. El rancho abandonado, las 240 hectáreas de extensión, las advertencias terribles, las historias de familias que habían huido aterrorizadas. Cuando terminó su relato, los 3 lo miraban con expresiones completamente diferentes. José parecía emocionado y listo para la aventura. Carmen parecía asustada y al borde de las lágrimas. Rafael parecía confundido y perdido. ¿Vamos a vivir en una casa embrujada?, preguntó Carmen con voz temblorosa que partía el corazón. Vicente le acarició el cabello oscuro con ternura infinita. No existe tal cosa como casas embrujadas, mi niña preciosa. Existen casas viejas y descuidadas que hacen ruidos extraños cuando el viento sopla fuerte. Existen historias que la gente inventa porque tiene miedo de lo desconocido y misterioso. Pero fantasmas no existen en la realidad. Lo que sí existe es oportunidad, y esta puede ser la única que tengamos en toda nuestra vida. José asintió con determinación férrea. Yo voy contigo, papá. Si hay trabajo duro que hacer, lo haremos juntos como familia. Rafael se aferró a la pierna de Vicente con fuerza. ¿Hay monstruos allá esperándonos? No hay monstruos, hijo mío.
Solo tierra que necesita ser trabajada con amor y una casa que necesita ser arreglada con esfuerzo. Esa noche, mientras los hijos dormían profundamente en el jergón de paja que compartían todos juntos, Vicente abrió con manos temblorosas el sobre que don Fermín le había entregado. Dentro estaban las escrituras amarillentas y frágiles como alas de mariposa, con sellos oficiales de tinta roja que parecían sangre seca. El mapa mostraba claramente los linderos exactos del rancho El Ojo Seco, que se extendían majestuosamente desde el río Colorado hasta una cadena de colinas bajas en el horizonte. La propiedad incluía tierras de cultivo, pastos extensos y bosques de encino. En el centro exacto del mapa, dibujado con tinta negra y mano temblorosa, había un círculo con la palabra pozo escrita justo al lado. Vicente estudió el mapa hasta que la llama de la vela se consumió completamente, dejándolo en la oscuridad. Cuando finalmente se acostó, soñó con aquel pozo misterioso. En el sueño estaba parado en el borde mismo mirando hacia abajo con fascinación y terror. El fondo era oscuro como boca de infierno abierta. Y desde aquella oscuridad impenetrable escuchaba voces susurrando su nombre una y otra vez. Despertó sudando copiosamente con el corazón acelerado como caballo desbocado. Afuera, los gallos ya cantaban anunciando el amanecer de un nuevo día. Vicente se levantó, se lavó la cara en la tinaja de agua y tomó una decisión irrevocable. Irían al rancho los cuatro juntos. Llevarían lo poco que tenían y enfrentarían lo que fuera necesario enfrentar, porque la alternativa era continuar en aquella casucha alquilada miserable, trabajando de sol a sol en tierras ajenas, muriendo lentamente de pobreza y desesperanza. Les tomó una semana completa prepararse para la mudanza. Vicente vendió los pocos muebles que poseían, pagó todas las deudas pendientes con doña Margarita y el dueño de la casucha, y compró provisiones básicas, frijoles, sal, maíz, manteca, velas suficientes para varias semanas. Consiguió prestada una carreta vieja tirada por un burro aún más viejo que parecía a punto de colapsar. En la madrugada de un lunes de septiembre, con el aire fresco y el cielo aún oscuro lleno de estrellas lejanas, la pequeña familia partió rumbo al rancho El Ojo Seco que los esperaba como destino inevitable. El viaje duró 2 días completos de travesía agotadora. Siguieron el camino real hacia el norte bajo el sol implacable. Luego tomaron un desvío por un sendero de tierra que serpenteaba entre colinas cubiertas de encinos y nopales. Pasaron por aldeas diminutas donde los perros ladraban ferozmente a su paso y los niños descalzos los miraban con curiosidad mezclada con recelo. En la tarde del segundo día, cuando el sol ya descendía tiñendo el cielo de naranja intenso y púrpura profundo, Vicente reconoció el punto de referencia que don Fermín había mencionado específicamente. Un árbol solitario retorcido brutalmente por el viento con ramas que parecían dedos esqueléticos señalando acusadoramente el cielo. Ya llegamos, murmuró con voz apenas audible. El sendero se estrechó aún más considerablemente. A ambos lados, la vegetación se volvió más densa y salvaje. Enredaderas colgaban de los árboles como cortinas verdes que bloqueaban la luz. El sonido del río Colorado se hacía cada vez más cercano e intenso, un murmullo constante que parecía provenir de todas direcciones simultáneamente. Finalmente, después de un recodo cerrado y peligroso, el rancho apareció ante ellos como visión de pesadilla. Vicente detuvo la carreta bruscamente y los cuatro se quedaron mirando en silencio absoluto, sin poder procesar completamente lo que veían. El Ojo Seco era infinitamente peor de lo que cualquiera había imaginado en sus peores fantasías. La casa principal era una construcción baja de adobe y piedra con techo de tejas rojas, de las cuales faltaban más de la mitad. Las paredes estaban manchadas profundamente de humedad y musgo verde que trepaba como dedos muertos. Las ventanas eran agujeros negros sin vidrios ni contraventanas, mirando como ojos vacíos. La puerta principal colgaba patéticamente de una sola bisagra, rechinando suavemente con la brisa como si gimiera de dolor. Alrededor de la casa había 5 o 6 construcciones más pequeñas, todas en estado similar de abandono total. Techos caídos, paredes agrietadas, madera podrida cubierta de hongos que brillaban extrañamente en la luz menguante. Pero lo que dominaba todo el paisaje, lo que inmediatamente captaba la atención y la sostenía con fuerza magnética imposible de resistir, era el pozo maldito. Estaba ubicado en el centro exacto del patio, a unos 20 metros de la casa principal. Era una estructura cilíndrica de piedra gris de aproximadamente 1,5 metros de altura con un diámetro de casi 2 metros. No tenía techo protector, no tenía polea ni cuerda, era simplemente un círculo de piedra antigua abriéndose hacia la oscuridad subterránea como boca hambrienta. Incluso a distancia considerable, incluso bajo la luz menguante del atardecer,
Había algo profundamente perturbador en aquel pozo que no podía explicarse racionalmente. Era como si emanara una presencia invisible pero innegable. «Papá, no me gusta nada este lugar», susurró Carmen aferrándose al brazo de Vicente con fuerza desesperada. «Es solo una casa vieja abandonada, mi niña. Mañana con la luz plena del día se verá completamente diferente y menos aterradora». Pero mientras pronunciaba aquellas palabras de consuelo, Vicente sentía el peso opresivo de la atmósfera del lugar. El aire estaba cargado de algo indefinible que no podía nombrar con palabras. Silencio. Pero no el silencio normal y natural del campo. Era un silencio denso y pesado, expectante, como si el lugar entero estuviera conteniendo la respiración esperando que algo terrible sucediera. Bajaron de la carreta con movimientos lentos y cautelosos y entraron a la casa. El interior era una penumbra sofocante que olía a humedad, moho y años de abandono. La sala y la cocina eran un solo espacio amplio con piso de tierra apisonada. Había una mesa de madera maciza cubierta de polvo de décadas, 4 sillas con asientos rotos, un fogón de piedra en la esquina y estantes vacíos en las paredes que alguna vez habían contenido vida. 3 puertas daban a cuartos pequeños y oscuros. En uno de ellos, Vicente encontró un catre de madera con un colchón de paja completamente podrido. En otro encontró cajas de madera llenas de herramientas oxidadas que no habían sido tocadas en años. El tercer cuarto estaba completamente vacío, excepto por una mesa pequeña junto a la ventana rota. José encendió una vela con manos temblorosas y comenzó a explorar mientras Vicente descargaba las provisiones de la carreta. Carmen se quedó cerca de la puerta, mirando nerviosamente hacia el pozo que se recortaba siniestro contra el cielo oscurecido. Rafael lloraba bajito, asustado por los sonidos extraños que llenaban el ambiente. El viento que pasaba por los agujeros del techo producía silbidos agudos. Las puertas colgantes golpeaban. En algún lugar lejano, algo de metal repiqueteaba rítmicamente. Esa primera noche fue una prueba brutal de resistencia y voluntad. Vicente encendió fuego en el fogón usando madera seca que encontró apilada junto al galpón. Cocinó frijoles y calentó tortillas. Los 4 comieron en silencio absoluto, sentados alrededor de la mesa polvorienta, con la luz temblorosa de 2 velas como única iluminación contra la oscuridad que parecía presionarlos desde todos lados. Afuera, la oscuridad era absoluta y opresiva. No había luna visible. Las estrellas parecían distantes y frías, como si miraran pero no se preocuparan. Cuando llegó la hora de dormir, extendieron las mantas que habían traído en el cuarto más grande. Los 4 se acostaron juntos muy apretados, con Vicente en el borde exterior como protector de su familia. Rafael se durmió primero, agotado completamente por el llanto. Carmen tardó mucho más, sobresaltándose violentamente con cada sonido mínimo. José permanecía despierto mirando fijamente el techo oscuro donde las vigas crujían ominosamente. Vicente también permanecía completamente despierto escuchando cada ruido con todos sus sentidos en alerta máxima. El viento gemía pasando por las grietas numerosas. Las puertas golpeaban con ritmo irregular. Los árboles susurraban secretos en idioma incomprensible. Y debajo de todos esos sonidos naturales, casi imperceptible pero definitivamente presente, había otro sonido mucho más inquietante. Un murmullo bajo y constante, como agua corriendo o como voces lejanas conversando en idioma que no podía distinguir. Venía directamente del pozo. Vicente cerró los ojos con fuerza y se obligó a no prestar atención a aquello. Son solo ruidos naturales explicables, se dijo a sí mismo. El viento haciendo eco en el fondo del pozo vacío, nada más que eso. Solo física y naturaleza. Pero el murmullo continuó durante toda la noche interminable y Vicente durmió muy poco, si es que durmió algo. El amanecer trajo alivio inmediato y bendito. Con la luz plena del sol, el rancho se veía menos siniestro y más simplemente abandonado por el tiempo. Vicente despertó a los hijos y juntos comenzaron la tarea monumental de limpiar y organizar aquel desastre. José barrió el interior de la casa levantando nubes de polvo mientras Carmen lavaba los platos y ollas que encontraron. Rafael, a pesar de su corta edad, ayudó a acarrear agua del río en cubetas pequeñas. Vicente inspeccionó meticulosamente las construcciones, evaluando que podría salvarse con trabajo y que tendría que ser reconstruido completamente desde cero. Durante todo ese primer día de trabajo, evitó cuidadosamente acercarse al pozo. Lo miraba de reojo mientras trabajaba, pero no se aproximaba. Había algo en aquel círculo de piedra que lo perturbaba profundamente sin razón lógica. No era exactamente miedo, era más como respeto instintivo, como el que se siente frente a un precipicio peligroso.
La certeza inexplicable de que acercarse demasiado sería un error grave. Pero José, con la curiosidad imprudente y temeraria típica de los 14 años, no compartía aquella precaución prudente. A media tarde, mientras Vicente reparaba una viga caída del galpón, escuchó a Carmen gritar con terror absoluto: «Papá, José está junto al pozo». Vicente dejó caer el martillo con estruendo y corrió hacia el patio con el corazón en la garganta. José estaba parado peligrosamente en el borde mismo del pozo, inclinado hacia adelante, mirando hacia abajo con fascinación morbosa. Vicente sintió una punzada de pánico absolutamente irracional y corrió más rápido de lo que había corrido en años. «José, aléjate inmediatamente de ahí», gritó con urgencia que no podía controlar. José se volvió sorprendido por la urgencia extrema en la voz de su padre. Solo estaba mirando, papá. Quería ver qué tan profundo era exactamente. Vicente lo agarró del brazo con fuerza y lo jaló lejos del pozo sin delicadeza. Su corazón latía tan acelerado que pensó que explotaría. «No quiero que ninguno de ustedes se acerque nunca a ese pozo». ¿Me entendieron perfectamente? Está viejo. Las piedras pueden estar sueltas. Si alguien cayera ahí dentro sería imposible sacarlo. Pero papá, protestó José con lógica adolescente. No es tan peligroso realmente. Las piedras están bastante firmes y además el pozo no es tan profundo como pensaba. Vi claramente el fondo. Vicente lo miró fijamente con ojos muy abiertos. ¿Viste el fondo? Sí, respondió José con naturalidad. Hay como 5 o 6 metros de profundidad solamente. Hay piedras sueltas en el fondo y algo más extraño. Parecía como un bulto grande o un cofre antiguo. No pude ver bien porque está muy oscuro, pero hay definitivamente algo artificial ahí abajo. Vicente soltó el brazo de su hijo lentamente y se volvió hacia el pozo con nueva perspectiva. Caminó lentamente hasta el borde y se obligó a mirar hacia abajo superando su aprensión. La luz del sol de la tarde penetraba parcialmente la oscuridad. Los lados eran de piedra gris húmeda, cubierta de musgo en algunas partes. El fondo, tal como José había dicho, estaba a unos 5 o 6 metros. No era un pozo profundo para los estándares normales. Y efectivamente, allá en el fondo, entre piedras sueltas y tierra compactada, había algo oscuro que parecía ser un objeto hecho por mano humana. Vicente sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Aquel objeto no debería estar ahí. Los pozos secos, cuando se abandonaban, se llenaban de escombros naturalmente con el paso del tiempo, pero aquel bulto tenía forma demasiado definida, demasiado regular, como si alguien lo hubiera colocado ahí intencionalmente. Como si alguien hubiera querido ocultarlo del mundo. Está bien, dijo Vicente finalmente con voz controlada. Pero aún así quiero que se mantengan alejados. Es peligroso de todas formas. Esa noche, después de que los hijos se durmieron profundamente exhaustos por el trabajo del día, Vicente salió de la casa con una vela protegida cuidadosamente en un farol de vidrio. Caminó hasta el pozo y se quedó parado en el borde, mirando hacia la oscuridad impenetrable. El murmullo que había escuchado la noche anterior parecía más fuerte ahora, más insistente, como si subiera desde el fondo llevado por corrientes invisibles. «¿Qué hay ahí abajo?», murmuró para sí mismo hacia el vacío. No obtuvo respuesta, obviamente, pero la pregunta se había plantado firmemente en su mente y sabía con certeza absoluta que no lo dejaría en paz hasta que encontrara la respuesta completa. Al tercer día en el rancho, Vicente decidió que necesitaba información real, necesitaba conocer la historia verdadera de aquel lugar maldito. Por la tarde, después de trabajar toda la mañana limpiando el galpón, le pidió a José que cuidara de los hermanos menores y caminó hasta la aldea más cercana. Según el mapa detallado, había un asentamiento llamado San Sebastián del Río Verde, a unas 2 horas a pie, siguiendo el curso sinuoso del río. La caminata fue sorprendentemente agradable y refrescante. El sendero serpenteaba entre árboles de encino y álamos que crecían cerca del agua. El río Colorado corría rápido y ruidoso, sus aguas de color marrón verdoso reflejando el cielo azul intenso. Vicente escuchó pájaros cantando melodías complejas y vio conejos corriendo entre los arbustos. Era un paisaje hermoso y pacífico, que contrastaba violentamente con la atmósfera opresiva y pesada del rancho. San Sebastián del Río Verde resultó ser poco más que 15 casas de adobe agrupadas alrededor de una plaza pequeña con una capilla blanca dedicada a San Sebastián mártir. Había una tienda que vendía provisiones básicas, una herrería y una cantina de donde emanaban voces masculinas. Vicente entró a la tienda y compró sal y tabaco. El tendero, un hombre delgado con dientes amarillentos y expresión perpetuamente desconfiada, lo miró con curiosidad evidente.
No lo había visto por aquí antes, señor. ¿Es usted nuevo en la zona? Acabo de mudarme al rancho El Ojo Seco con mi familia. El cambio en la expresión del tendero fue instantáneo y dramático. Sus ojos se ensancharon considerablemente y su boca se abrió ligeramente dejando ver aquellos dientes manchados. Palideció visiblemente. El Ojo Seco, repitió con voz apenas audible, como si pronunciar el nombre pudiera invocar algo terrible. Era de mi tío abuelo. Me lo dejó en herencia hace poco. El tendero hizo la señal de la cruz con mano temblorosa. Que Dios lo proteja, señor. Ese lugar tiene historia terrible. Cosas malas sucedieron ahí. Por eso estoy aquí precisamente, respondió Vicente con firmeza. Quiero conocer esa historia completa. El tendero miró alrededor de la tienda vacía nerviosamente y bajó la voz hasta convertirla en susurro conspirador. Debería hablar con don Agustín. Él es el único que quedó vivo de los tiempos en que aquel lugar era próspero y lleno de vida. Vive en la última casa del camino, la que tiene el techo de paja. Es muy viejo y a veces confunde las cosas del presente, pero su memoria de aquellos días lejanos es clara como agua de manantial cristalino. Vicente agradeció la información y salió de la tienda con determinación renovada. Encontró la casa que el tendero había descrito con precisión. Era una construcción humilde pero bien cuidada, con flores silvestres de colores brillantes creciendo junto a la puerta. Tocó firmemente y esperó con el corazón acelerado. Después de un largo momento que pareció eterno, la puerta se abrió lentamente y un anciano apareció en el umbral como aparición del pasado. Don Agustín debía tener más de 80 años fácilmente. Era pequeño y encorvado por el peso de las décadas, con piel oscura marcada por 1000 arrugas que contaban historias de sol y trabajo. Sus ojos, sin embargo, aún brillaban con inteligencia aguda y penetrante. Usaba sombrero de paja viejo y ropa remendada múltiples veces, pero impecablemente limpia. Sí, preguntó con voz áspera pero no hostil. Buenos días, don Agustín. Me llamo Vicente Ferreira da Silva. Acabo de mudarme al rancho El Ojo Seco con mis hijos y me dijeron que usted conoce la historia verdadera del lugar. El anciano estudió a Vicente durante un largo momento que se sintió como evaluación profunda, como si estuviera midiendo si este hombre merecía conocer los secretos enterrados. Finalmente asintió con la cabeza lentamente. Pase. Si va a escuchar esa historia completa, más vale que se siente cómodamente. Va a tardar un buen rato. El interior de la casa era fresco y ordenado con cuidado meticuloso. Don Agustín señaló una silla de madera junto a una mesa pequeña. Vicente se sentó mientras el anciano preparaba café en un fogón de barro con movimientos lentos pero seguros. Cuando ambos tenían tazas humeantes en las manos, don Agustín se sentó frente a Vicente y suspiró profundamente como si estuviera a punto de abrir una puerta que había mantenido cerrada durante demasiado tiempo. El Ojo Seco, comenzó con voz que tomaba tono de narrador. Hace mucho tiempo que no escucho ese nombre pronunciado en voz alta por nadie. La mayoría de la gente por aquí prefiere fingir que ese lugar simplemente no existe en absoluto. ¿Por qué?, preguntó Vicente inclinándose hacia adelante. Porque ese lugar representa lo peor de la naturaleza humana, lo más oscuro que llevamos dentro. Codicia desenfrenada, traición sangrienta, asesinato a sangre fría. Todo lo malo que un hombre puede hacerle a otro hombre sucedió en aquel rancho maldito. Don Agustín bebió su café lentamente, saboreándolo, como reuniendo pensamientos dispersos por el tiempo. Luego comenzó a hablar y su voz tomó el tono hipnótico de alguien que ha contado la misma historia muchas veces pero nunca deja de sentir su peso aplastante. Esto que voy a contarle sucedió hace más de 30 años, allá por 1820. En aquellos tiempos distantes, esta área era próspera y llena de vida. El camino real pasaba cerca y los convoys comerciales se detenían regularmente para descansar y reabastecerse. El rancho El Ojo Seco pertenecía a un hombre llamado Coronel Rodrigo García de León. Era un hombre imponente, alto y fuerte como roble, con bigote negro perfectamente cuidado y modales de militar disciplinado. Había servido con distinción en las guerras de independencia y tenía conexiones poderosas con gente importante en la capital. El coronel García vivía en aquel rancho con su esposa, doña Isabel, y sus 3 hijos, 2 varones robustos y una niña pequeña. El rancho era la envidia de toda la comarca completa. 240 hectáreas de tierra fértil, ganado de calidad, cultivos abundantes, trabajadores leales. El coronel era dueño absoluto de todo lo que la vista alcanzaba desde cualquier dirección. Yo era muchacho en aquel entonces, continuó don Agustín con ojos perdidos en el pasado. Tal vez 12 o 13 años solamente. Mi padre trabajaba para el coronel como vaquero.
Vivíamos en una de las casuchas que rodeaban la casa principal. Había unas 15 familias trabajando allí. Todos dependíamos completamente del coronel para sobrevivir. El rancho prosperaba porque tenía agua abundante y confiable. El pozo en el centro del patio nunca se secaba, ni siquiera en los veranos más brutales. Dicen que alcanzaba una veta subterránea que venía directamente del río Colorado. El agua era limpia, fría y deliciosa. El coronel decía que aquel pozo era la bendición divina que hacía todo posible, y tenía razón absoluta. Mientras otros ranchos sufrían terriblemente en épocas de sequía, nosotros siempre teníamos agua suficiente. Don Agustín hizo una pausa dramática y bebió más café. Sus ojos se habían vuelto distantes, perdidos completamente en recuerdos de décadas pasadas. Pero en 1828 algo cambió radicalmente. El coronel comenzó a comportarse de manera extraña, inquietante. Pasaba horas completamente solo caminando por la propiedad con mapas antiguos en las manos. Despidió a varios trabajadores de confianza sin explicación alguna. Comenzó a realizar excavaciones en varios puntos del terreno sin sentido aparente. Pozos de prueba, decía cuando alguien se atrevía a preguntar, buscando algo importante. Los rumores comenzaron a circular rápidamente entre los trabajadores. Algunos decían que el coronel había encontrado oro en las colinas. Otros susurraban que había descubierto una mina de plata. Lo que fuera, el coronel lo mantenía en secreto absoluto y celoso. Contrató a 2 hombres de fuera para ayudarlo, extranjeros que nadie conocía. Nadie sabía de dónde venían exactamente ni qué idioma hablaban correctamente. Trabajaban exclusivamente de noche, cavando y buscando algo en las sombras. Mi padre me contó que veía al coronel salir de madrugada con aquellos 2 hombres extranjeros cargando herramientas pesadas y linternas de aceite. Iban hacia la zona norte de la propiedad, cerca del límite con las colinas rocosas. Regresaban al amanecer sucios y completamente exhaustos, pero con expresiones extrañas en los rostros, como si hubieran encontrado algo absolutamente extraordinario. Entonces, una noche de octubre de 1830, aquellos 2 hombres desaparecieron completamente. Simplemente se evaporaron como humo. El coronel dijo que habían terminado el trabajo contratado y se habían ido a buscar fortuna en otro lugar, pero nadie los vio partir. Nadie escuchó caballos en la noche. Era como si la tierra los hubiera tragado completamente. La voz de don Agustín se volvió más baja, casi un susurro tembloroso. Vicente tuvo que inclinarse hacia adelante para escuchar cada palabra. Las esposas de aquellos hombres vinieron a buscarlos desesperadas. Eran mujeres pobres con hijos pequeños que alimentar. Imploraron al coronel que les dijera qué había pasado con sus maridos. El coronel las echó de la propiedad a gritos violentos. Les dijo que sus maridos eran borrachos irresponsables, que probablemente estaban en alguna cantina de otra ciudad gastando dinero en alcohol y mujeres. Pero las mujeres no se dieron por vencidas fácilmente. Fueron directamente al delegado de San Antonio de la Sierra y presentaron denuncia formal. El delegado vino personalmente al rancho a interrogar al coronel. Yo estaba allí aquel día, escondido detrás del galpón escuchando todo. El coronel le ofreció al delegado una bolsa pesada de monedas de oro, monedas brillantes que nadie había visto antes en toda la región. El delegado tomó la bolsa sin vacilar y se fue montado en su caballo. Las denuncias desaparecieron misteriosamente. Después de aquello, el coronel se volvió aún más recluido y paranoico. Pasaba días enteros encerrado en la casa sin salir. Su esposa, doña Isabel, comenzó a lucir preocupada y demacrada. La vi varias veces con los ojos rojos e hinchados de tanto llorar. Los niños estaban claramente asustados. El ambiente en el rancho se volvió pesado, opresivo, como si una tormenta terrible estuviera por estallar. Mi padre decidió sabiamente que era tiempo de irnos de allí. Dijo que algo muy malo estaba sucediendo y que no quería que nuestra familia estuviera cerca cuando explotara finalmente. Recogimos nuestras pocas pertenencias y nos fuimos una madrugada de noviembre sin despedirnos. Otras 2 familias hicieron exactamente lo mismo en las semanas siguientes. Y entonces, en la noche del 15 de diciembre de 1830, el coronel Rodrigo García de León y toda su familia completa desaparecieron sin dejar rastro. Vicente sintió como si el aire se le escapara completamente de los pulmones. ¿Desaparecieron? ¿Cómo es posible? Don Agustín asintió lentamente con expresión sombría. Se evaporaron como humo en el viento. Los trabajadores que quedaron despertaron aquella mañana y la casa estaba completamente vacía. Las camas estaban hechas con cuidado. Había comida preparada en el fogón, aún tibia. Ropa tendida en los cordeles. Era como si todos hubieran decidido salir a dar un paseo tranquilo y nunca regresaran jamás.
Buscaron durante días interminables. Enviaron grupos de búsqueda al río, a las colinas, a todos los caminos. Absolutamente nada. Ni rastro, ni señal, ni pista. La familia entera se había desvanecido completamente de la faz de la tierra. Las teorías comenzaron inmediatamente, por supuesto. Algunos decían que el coronel había asesinado a su familia y luego se había suicidado tirando todos los cuerpos al río. Otros decían que habían huido en medio de la noche escapando de algo terrible. Los más supersticiosos decían que era castigo divino, que Dios había castigado al coronel por sus crímenes llevándoselo a él y a toda su familia. Pero yo sé la verdad real, agregó don Agustín con voz cargada de significado. Y su tío abuelo Tobías también la sabía. Vicente se inclinó aún más hacia adelante con el corazón acelerado. ¿Cuál es la verdad? Don Agustín se levantó con esfuerzo visible y caminó lentamente hasta una caja de madera en la esquina del cuarto. Revolvió entre papeles viejos y amarillentos y regresó con un sobre que parecía tener décadas de antigüedad. Lo colocó cuidadosamente sobre la mesa frente a Vicente. Esto me lo dio doña Isabel 3 días antes de desaparecer para siempre. Me encontró en el mercado de San Antonio, me jaló a un callejón oscuro y me entregó este sobre con manos temblorosas. Me dijo, Agustín, guarda esto con tu vida. Si algo me sucede, si desaparezco o muero, entrega esto a las autoridades de la capital. No confíes en nadie de aquí. Todos están comprados. Estaba absolutamente aterrorizada, temblando de pies a cabeza como hoja en el viento. Vicente abrió el sobre con manos que temblaban incontrolablemente. Dentro había una carta escrita con caligrafía femenina, elegante pero apresurada, como si hubiera sido escrita con urgencia. La tinta estaba desvanecida por el tiempo, pero aún perfectamente legible. Comenzó a leer en voz alta para que don Agustín también pudiera escuchar las palabras que había guardado durante décadas. ¿A quién corresponda? Mi nombre es Isabel Mendoza de García, esposa del coronel Rodrigo García de León. Escribo esta carta porque temo profundamente por mi vida y la de mis hijos inocentes. Mi esposo cometió crímenes terribles y temo que pronto cometerá más. Hace 2 años, mi esposo descubrió algo extraordinario en nuestra propiedad. Un filón de plata absolutamente pura en las colinas del norte. Es la veta más rica que jamás se haya encontrado en esta región completa. En lugar de registrarlo legalmente con las autoridades de la corona como debía, mi esposo decidió ocultarlo completamente. Contrató a 2 mineros extranjeros para que lo ayudaran a extraer la plata en secreto absoluto. Durante meses trabajaron exclusivamente de noche, sacando plata del filón. Mi esposo acumuló una fortuna inmensa, cajas y cajas de plata pura que escondía en lugares que se negó a revelarme. Pero los mineros comenzaron a exigir más pago. Querían participación justa en las ganancias. Mi esposo se negó rotundamente. Una noche de octubre, mi esposo llevó a aquellos 2 hombres a trabajar como siempre. Regresó solo al amanecer. Tenía manchas de sangre en la camisa. Cuando le pregunté aterrorizada qué había pasado, me dijo que habían tenido un accidente en la mina, que una pared había colapsado, que los hombres habían quedado enterrados bajo toneladas de roca. Pero yo sé que mintió. Yo sé en mi corazón que los asesinó a sangre fría y escondió sus cuerpos para que nadie los encontrara jamás. Desde entonces, mi esposo ha estado cada vez más paranoico y violento. Teme que alguien descubra su secreto terrible. Teme que las autoridades investiguen. Dice que necesitamos irnos, ir lejos donde nadie pueda encontrarnos jamás. Pero yo tengo miedo. Si es capaz de asesinar a aquellos hombres inocentes, ¿qué le impide asesinarnos a mí y a nuestros hijos para mantener el secreto absolutamente seguro? He escondido documentos importantes en un lugar donde él nunca los encontrará. Escrituras de la propiedad, mapas detallados del filón, registros completos de toda la plata extraída. Si algo me sucede, estos documentos probarán la verdad. El lugar donde los escondí es seguro, donde el agua una vez corrió abundante, pero ahora está completamente seca. Que Dios nos proteja a todos. Isabel Mendoza de García. 12 de diciembre de 1830. Vicente terminó de leer y levantó la vista hacia don Agustín con ojos llenos de lágrimas. El anciano lo observaba con expresión grave. ¿Por qué nunca entregó esto a las autoridades como ella pidió? Don Agustín suspiró profundamente. Lo intenté con todas mis fuerzas, créame. Fui a San Antonio de la Sierra. El delegado se negó completamente a recibirme. Dijo que el caso estaba cerrado, que la familia probablemente había huido y que no valía la pena perseguirlos. Me amenazó con meterme en la cárcel si seguía haciendo escándalo público. Después fui hasta Guanajuato capital. Pasé semanas enteras intentando desesperadamente hablar con alguien que me escuchara.
Finalmente, un secretario me dijo la verdad cruel. El coronel García había pagado a gente muy poderosa, había sobornado a jueces y políticos importantes. Nadie iba a investigar su desaparición bajo ninguna circunstancia. Entonces, ¿qué pasó realmente con la familia?, preguntó Vicente. Mi teoría, y la teoría de muchos otros, es que huyeron exitosamente. El coronel reunió toda la plata que había acumulado, cargó a su familia en carretas en medio de la noche y huyó a algún lugar lejano. Probablemente cambió de nombre completamente. Probablemente comenzó nueva vida en otra ciudad o incluso en otro país completamente. Dejó el rancho atrás porque ya no lo necesitaba para nada. Tenía suficiente plata para vivir como rey el resto de su vida. ¿Y los documentos que doña Isabel mencionó, dónde los escondió exactamente? Don Agustín señaló la carta con dedo tembloroso. Dice claramente que los puso donde el agua una vez corrió, pero ahora está seca. Tardé años en comprender el significado, pero finalmente llegué a la conclusión obvia. El pozo. El pozo del rancho se secó poco después de que la familia desapareció misteriosamente, como si la veta subterránea de agua hubiera cambiado de curso. Desde entonces, ese pozo ha estado completamente seco. Por eso el lugar se llama el Ojo Seco. Vicente sintió como si acabaran de golpearlo brutalmente en el estómago. Los documentos. El bulto que José había visto en el fondo del pozo. Todo cobraba perfecto sentido ahora. Su tío abuelo Tobías llegó al rancho unos 10 años después de la desaparición, continuó don Agustín. Compró la propiedad por casi nada. Nadie más la quería. El lugar tenía reputación terrible de estar maldito. Familias que intentaban vivir allí huían después de pocas semanas. Decían que escuchaban voces, que veían sombras, que los niños tenían pesadillas horrendas. Pero yo creo firmemente que todo eso era superstición alimentada por culpa colectiva. La gente sentía que aquel lugar era testigo de crímenes terribles y el miedo transformó esa sensación en historias de fantasmas y espíritus. Tobías vivió completamente solo allí durante décadas. Era un hombre extraño, pero no malvado. Creo que él también buscaba los documentos. Creo que sabía la historia y quería encontrar evidencia. Pero nunca lo logró. O tal vez sí lo logró al final, justo antes de morir. Don Agustín se recostó en su silla y miró a Vicente con ojos penetrantes que parecían ver directo al alma. Ahora usted es dueño legítimo de aquel lugar. Y si los documentos de doña Isabel realmente están en el fondo del pozo, usted tiene una decisión importante que tomar. ¿Va a buscarlos o va a dejar que la historia quede enterrada para siempre en la oscuridad? Vicente caminó de regreso al rancho con la cabeza dando vueltas sin parar. El sol ya descendía cuando llegó finalmente. Los hijos lo recibieron con alivio evidente. José había cocinado frijoles y tortillas. Comieron en silencio mientras Vicente pensaba profundamente en todo lo que había escuchado. Esa noche, después de que los 3 hijos se durmieron profundamente, Vicente salió de la casa con una linterna de aceite. Caminó directamente hasta el pozo y se quedó parado en el borde, mirando hacia la oscuridad impenetrable. El murmullo nocturno era más fuerte que nunca, pero ahora sabía con certeza que no eran voces de fantasmas. Era el agua subterránea corriendo por debajo, invisible pero real y presente. Doña Isabel, murmuró hacia la oscuridad con respeto. Si escondió algo ahí abajo, voy a encontrarlo. Y voy a hacer que la verdad completa se conozca finalmente. A la mañana siguiente, Vicente despertó con determinación renovada y absolutamente férrea. Llamó a José y juntos revisaron meticulosamente las herramientas que habían heredado. Encontraron cuerda gruesa, poleas oxidadas pero funcionales y una escalera de madera. Pasaron toda la mañana asegurando la cuerda a una viga sólida cerca del pozo y probando repetidamente que aguantara el peso de un hombre adulto. Carmen y Rafael observaban con curiosidad mezclada con miedo creciente. Vicente les explicó con calma que necesitaba bajar al pozo para recuperar algo muy importante que había estado escondido allí durante décadas. No les dio demasiados detalles específicos. No quería asustarlos más de lo absolutamente necesario con historias de asesinatos y desapariciones. A media tarde, con el sol alto en el cielo proporcionando máxima iluminación natural, Vicente se preparó meticulosamente para descender al fondo del pozo maldito. Amarró la cuerda alrededor de su cintura con nudos que había aprendido en sus años de trabajo en el campo, revisó 3 veces cada nudo para asegurarse de que fueran absolutamente seguros. Y le dio instrucciones muy claras a José. Si grito con urgencia, si la cuerda se mueve violentamente de manera extraña, me jalas inmediatamente hacia arriba sin preguntar nada. ¿Entendido perfectamente? Sí,
Papá, respondió José con voz firme pero con ojos que revelaban preocupación profunda. Vicente se sentó en el borde del pozo, respiró profundo varias veces llenando sus pulmones de aire fresco, y comenzó el descenso lento hacia la oscuridad que lo esperaba abajo. La bajada fue considerablemente más difícil de lo que había anticipado. Las paredes de piedra eran resbaladizas con musgo húmedo. La cuerda se tensaba y aflojaba de manera irregular haciendo difícil mantener el equilibrio. La oscuridad aumentaba dramáticamente con cada metro que descendía. Arriba, el círculo de luz se volvía más y más pequeño. Abajo, la oscuridad lo esperaba como boca hambrienta lista para devorarlo. 5 metros, 6 metros. Los pies de Vicente finalmente tocaron fondo con un sonido sordo. Estaba parado sobre piedras sueltas y tierra húmeda que se hundía ligeramente bajo su peso. El olor era fuerte y penetrante, tierra mojada, musgo, moho y algo más viejo y más profundo que no podía identificar completamente. Levantó la linterna que había traído amarrada a su cintura y miró cuidadosamente alrededor. El fondo del pozo era perfectamente circular, del mismo diámetro que la boca superior. Las paredes estaban completamente cubiertas de líquenes verdes y marrones que brillaban húmedos. Había agua acumulada en algunos puntos formando charcos pequeños que reflejaban la luz temblorosa de la linterna. Y allí, en la esquina más alejada, parcialmente cubierto por piedras caídas y décadas de sedimento, estaba exactamente el objeto que había visto desde arriba. Vicente se arrodilló con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos y comenzó a remover piedras con manos que temblaban incontrolablemente de anticipación. Sus dedos se lastimaban con las rocas afiladas pero no le importaba en absoluto. Finalmente, después de quitar docenas de piedras pesadas que habían estado allí por generaciones, el objeto quedó completamente expuesto a la luz. Era un baúl de tamaño mediano, tal vez medio metro de largo por 30 centímetros de ancho. Estaba hecho de madera oscura que había resistido milagrosamente las décadas, reforzada con bandas de hierro. El metal estaba completamente oxidado y cubierto de herrumbre color rojo marrón que se desprendía al tocarla. El baúl estaba sellado con un candado antiguo que se deshizo literalmente en pedazos cuando Vicente lo tocó suavemente. Con manos temblorosas que apenas podía controlar, Vicente abrió la tapa lentamente. Las bisagras crujieron con protesta de metal oxidado que no había sido movido en más de 30 años. Dentro, protegidos milagrosamente por tela encerada que había resistido de alguna manera imposible las décadas de humedad constante, había documentos. Muchos documentos. Vicente levantó el primer documento con cuidado infinito, como si fuera tesoro frágil que podría desintegrarse al menor contacto. Era una escritura de propiedad fechada el 8 de marzo de 1825 a nombre del coronel Rodrigo García de León. 240 hectáreas en el término municipal de San Antonio de la Sierra. Sellada oficialmente con el sello de la corona española que todavía era visible después de tanto tiempo. Había más documentos debajo. Mapas dibujados meticulosamente a mano, mostrando con detalle preciso la ubicación exacta del filón de plata en las colinas del norte. Registros exhaustivos de extracciones, cajas y cajas de plata pura listadas con fechas específicas y cantidades exactas. Certificados de pureza de la plata que demostraban su calidad excepcional. Documentos que probaban sin lugar a dudas que el coronel había encontrado una de las vetas más ricas de todo Guanajuato y la había mantenido completamente oculta a las autoridades durante años. Y en el fondo mismo del baúl, en un sobre grueso sellado con cera roja que todavía mantenía perfectamente la impresión de un anillo con el escudo familiar, Vicente encontró otra carta. La letra era inequívocamente la misma de la carta que don Agustín había guardado celosamente, doña Isabel. Pero esta era considerablemente más larga, más detallada, escrita evidentemente en múltiples sesiones durante varios días. Vicente leyó con avidez absoluta, su corazón acelerándose peligrosamente con cada línea. La carta confirmaba absolutamente todo. El descubrimiento del filón de plata, la decisión criminal del coronel de ocultarlo, la contratación de los mineros extranjeros. El asesinato brutal de aquellos hombres cuando exigieron su participación justa en las ganancias. Doña Isabel describía con detalle escalofriante cómo su esposo había regresado aquella noche terrible de octubre con sangre fresca en las manos y una expresión completamente vacía en los ojos. Como si algo humano hubiera muerto dentro de él. Como le había dicho fríamente que había resuelto el problema de manera definitiva. Como ella había comprendido en aquel momento horrible que estaba casada con un asesino despiadado. La carta continuaba describiendo los meses siguientes con detalle doloroso, la paranoia creciente del coronel, su convicción obsesiva de que las autoridades eventualmente investigarían,
su plan desesperado de huir llevando toda la plata que había acumulado. Y finalmente, la revelación más importante de todas. Mi esposo planea huir a Veracruz y de ahí tomar el primer barco disponible hacia España. Cambiaremos nuestros nombres completamente, viviremos como nobles acaudalados con la fortuna robada con sangre. Pero yo ya no puedo seguir con esta mentira terrible. Ya no puedo ser cómplice de asesinato. He tomado estos documentos y los he escondido donde sé que resistirán el paso del tiempo. Que algún día alguien los encuentre. Que algún día la verdad completa se sepa finalmente. Las tierras del rancho El Ojo Seco están registradas legalmente a nombre de mi esposo, pero esta propiedad fue comprada con dinero completamente legítimo antes del descubrimiento del filón. Estas escrituras son absolutamente válidas. Quien las posea, posee derechos legítimos sobre estas tierras. Que Dios perdone a mi esposo por sus crímenes terribles. Que Dios me perdone por mi cobardía al no denunciarlo antes. Y que quien encuentre estos documentos haga justicia finalmente. La carta estaba firmada y fechada con tinta que había resistido el tiempo, 13 de diciembre de 1830, exactamente 2 días antes de la desaparición misteriosa. Vicente se quedó sentado en el fondo del pozo durante largo rato con los documentos preciosos en las manos y lágrimas corriendo libremente por su rostro. No eran lágrimas de tristeza exactamente, eran lágrimas de alivio profundo, de comprensión, de cierre. La historia terrible de aquel lugar finalmente tenía sentido completo. No había fantasmas reales, no había maldición sobrenatural, solo había crimen humano y las consecuencias que reverberaban a través de décadas como ondas en agua quieta. «Papá, ¿estás bien?», gritó la voz de José desde arriba, distorsionada por el eco de las paredes de piedra. «Estoy perfectamente bien», gritó Vicente de vuelta con voz que temblaba de emoción. «Encontré algo extraordinario. Voy a subir ahora mismo». Envolvió los documentos cuidadosamente en la tela encerada y los metió dentro de su camisa pegados contra el pecho. Amarró el baúl vacío a la cuerda para que José lo izara lentamente. Luego comenzó el ascenso lento y absolutamente agotador de regreso a la superficie y la luz del día. Cuando finalmente salió del pozo respirando pesado y cubierto completamente de musgo verde y tierra, los 3 hijos lo rodearon inmediatamente con expresiones entre alivio inmenso y curiosidad insaciable. ¿Qué encontraste exactamente, papá?, preguntó Carmen con voz temblorosa. Vicente se sentó en el borde del pozo recuperando el aliento con dificultad, sacó los documentos preciosos de su camisa y los colocó cuidadosamente sobre la piedra del pozo. Encontré la verdad absoluta. Encontré la historia real de lo que sucedió aquí hace décadas. Y encontré algo más, algo que puede cambiarlo absolutamente todo para nosotros como familia. Pasó el resto de la tarde explicándoles a los hijos, en términos que pudieran entender según sus edades, la historia completa del coronel García y su familia. Les mostró las escrituras de propiedad antiguas. Les explicó que aquellos documentos probaban que el rancho El Ojo Seco tenía un pasado oscuro y terrible, pero también un futuro posible lleno de esperanza. ¿Qué vamos a hacer ahora con todo esto?, preguntó José con madurez que superaba sus 14 años. Vicente miró los documentos con reverencia, luego miró a sus hijos con amor, luego miró las 240 hectáreas que se extendían majestuosamente alrededor de ellos en todas direcciones. Vamos a hacer exactamente lo que doña Isabel quiso que se hiciera décadas atrás. Vamos a llevar estos documentos a las autoridades apropiadas y competentes. Vamos a asegurarnos que la verdad se registre oficialmente. Y vamos a transformar este lugar de sitio de tragedia en lugar de esperanza y renacimiento. Al día siguiente mismo, Vicente dejó a los hijos bajo el cuidado temporal de don Agustín y viajó directamente a Guanajuato capital. El viaje tomó 4 días completos de camino duro. Llevaba los documentos protegidos en una bolsa de cuero que nunca dejaba de tocar, verificando constantemente que aún estuviera ahí segura. En Guanajuato, después de preguntar y buscar durante horas, encontró a un abogado joven llamado Dr. Felipe Hernández de los Ríos. Tenía apenas 30 años, pero reputación sólida de ser brillante y, más importante aún, completamente honesto en una profesión llena de corrupción. Su oficina quedaba en un segundo piso de un edificio de piedra en la calle del Comercio. Vicente subió las escaleras con piernas temblorosas de nerviosismo extremo. Tocó la puerta firmemente y una voz joven le dijo que pasara. El doctor Hernández estaba sentado detrás de un escritorio completamente cubierto de libros y papeles. Era delgado, con anteojos redondos y cabello oscuro peinado hacia atrás con cuidado. Levantó la vista con expresión genuinamente curiosa. ¿En qué puedo ayudarlo, señor? Vicente se sentó en la silla frente al escritorio y comenzó a hablar.
Contó toda la historia desde el principio mismo, sin omitir ningún detalle. La herencia del rancho abandonado, las advertencias terribles de su familia, la visita reveladora a don Agustín, la carta de doña Isabel, el descenso peligroso al pozo, los documentos encontrados en el baúl. Habló durante casi una hora sin interrupción mientras el abogado escuchaba con atención absoluta. Cuando Vicente terminó finalmente su relato, colocó los documentos preciosos sobre el escritorio con manos temblorosas. El doctor Hernández los examinó uno por uno con cuidado meticuloso, su expresión volviéndose cada vez más seria e intensa. Finalmente, después de casi 2 horas de examinar cada papel, cada mapa, cada certificado con ojo experto, el abogado se recostó en su silla y silbó bajito con asombro. Señor Vicente, lo que tiene aquí es absolutamente extraordinario. Estos documentos son completamente legítimos y válidos. Las escrituras están debidamente registradas y selladas con sellos auténticos. Los mapas del filón de plata son detallados y precisos. Y las cartas de doña Isabel son testimonio directo de crímenes graves. ¿Puede ayudarme entonces?, preguntó Vicente con voz que apenas podía controlar. Puedo y quiero ayudarlo, respondió el abogado con determinación. Este es exactamente el tipo de caso con el que un abogado sueña trabajar. No solo porque es fascinante legalmente, sino porque es una oportunidad real de hacer justicia verdadera después de décadas de injusticia. Pero debo advertirle algo muy importante antes de proceder. El doctor Hernández señaló los mapas del filón con dedo serio. Esta veta de plata que el coronel García descubrió nunca fue explotada legalmente. Cuando él huyó del país, el filón quedó completamente olvidado. Pero las tierras donde está ubicado actualmente pertenecen a, bueno, tendría que investigar con cuidado, pero probablemente algún hacendado poderoso las compró o simplemente las ocupó ilegalmente. Si presenta estos documentos demostrando que las tierras originales del rancho El Ojo Seco incluyen esa área específica, va a estar desafiando directamente a gente que no le gustará ser desafiada de ninguna manera. Vicente sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo, pero mantuvo la voz absolutamente firme. No me importa en absoluto. Esta es la única oportunidad que tendré en toda mi vida de darles algo genuinamente mejor a mis hijos. No voy a desperdiciarla por miedo. El doctor Hernández sonrió con aprobación. Bien dicho, señor Vicente. Entonces procedamos sin demora. Lo primero es registrar estos documentos oficialmente en la notaría principal. Vamos a hacer copias certificadas de absolutamente todo. Después vamos a iniciar una investigación formal sobre la propiedad de las tierras que rodean el rancho El Ojo Seco. Y finalmente, si descubrimos que alguien está ocupando ilegalmente tierras que legítimamente le pertenecen a usted, iniciaremos una acción judicial de reintegración de posesión. ¿Cuánto costará todo esto?, preguntó Vicente preocupado. Mis honorarios serán exactamente 15% de cualquier tierra recuperada exitosamente. Las costas procesales las adelanto yo personalmente y las recuperamos del otro lado si ganamos el caso. ¿Le parece justo este arreglo? Vicente extendió la mano con gratitud. Más que justo. Es generoso. Se estrecharon las manos firmemente y comenzó así una batalla legal épica que se extendería durante casi 6 meses completos de tensión constante. El doctor Hernández trabajó con precisión absolutamente quirúrgica. Primero llevó a Vicente a la notaría principal de Guanajuato, donde todos los documentos fueron examinados cuidadosamente por 3 notarios diferentes. Los 3 confirmaron sin lugar a dudas su autenticidad completa. Las escrituras fueron registradas oficialmente a nombre de Vicente como heredero legítimo de Tobías, quien había sido el último propietario legal del rancho El Ojo Seco. Luego comenzó la investigación meticulosa sobre las tierras circundantes y aquí fue donde descubrieron el problema serio. Las colinas del norte, exactamente donde el coronel García había descubierto el filón de plata, estaban ahora bajo control absoluto de un hombre llamado don Sebastián Rodríguez de la Cruz. Era un comendador extremadamente poderoso con más de 1000 hectáreas bajo su dominio personal, 30 trabajadores leales y conexiones políticas que llegaban hasta Ciudad de México misma. Había registrado aquellas tierras en su nombre en 1845, alegando compra de propietarios anteriores no identificados. Pero los mapas originales del rancho El Ojo Seco mostraban claramente sin ambigüedad que aquellas colinas específicas eran parte integral de las 240 hectáreas originales. Don Sebastián estaba ocupando ilegalmente casi 80 hectáreas que legítimamente pertenecían a Vicente por derecho de herencia. El doctor Hernández preparó la demanda con cuidado absolutamente meticuloso.
Presentó las escrituras originales, los mapas detallados, las cartas de doña Isabel como contexto histórico crucial, y solicitó formalmente la reintegración completa de las 80 hectáreas ocupadas ilegalmente. La demanda fue presentada oficialmente en el Tribunal de San Antonio de la Sierra y aquí comenzaron los problemas reales y peligrosos. Vicente había regresado al rancho después de registrar los documentos en Guanajuato. Estaba trabajando arduamente en reparar el techo de la casa cuando, 3 días después de presentar la demanda, recibió su primera visita amenazante del comendador poderoso. Era media tarde cuando escuchó el sonido inconfundible de muchos caballos aproximándose rápidamente. Vicente dejó el martillo y bajó del techo con cautela. 5 jinetes entraban al patio del rancho con actitud claramente amenazante. El líder era un hombre de unos 50 años, alto y corpulento, con bigote negro perfectamente cuidado y ropa obviamente cara. Usaba sombrero de ala ancha, chaleco de cuero fino y una cadena de oro gruesa cruzando el pecho. Sus ojos eran duros como pedernal. Vicente Ferreira da Silva preguntó con voz profunda que no necesitaba gritar para imponer autoridad absoluta. Servidor, respondió Vicente con dignidad. El hombre desmontó con movimiento fluido y practicado. Los otros 4 jinetes permanecieron montados, formando un semicírculo perfectamente amenazante. Vicente se dio cuenta inmediatamente que todos llevaban pistolas en la cintura. Me llamo Sebastián Rodríguez de la Cruz. Soy dueño de las tierras al norte de aquí y tengo entendido que presentó una demanda completamente absurda, alegando que parte de mis tierras le pertenecen a usted. Vicente mantuvo la voz calmada aunque su corazón latía peligrosamente acelerado. No es alegación infundada. Es hecho documentado. Tengo escrituras que demuestran claramente que esas tierras eran parte del rancho El Ojo Seco desde 1825. Don Sebastián se acercó hasta quedar a menos de 1 metro de distancia. Era considerablemente más alto que Vicente y usaba esa ventaja para intimidar mirándolo desde arriba con desprecio. Escrituras viejas no significan absolutamente nada. Yo trabajo esas tierras hace casi 10 años. Las compré legalmente. Están registradas en mi nombre. Tengo documentos. Las compró de alguien que no tenía derecho legal a venderlas, respondió Vicente sin retroceder ni 1 centímetro. El rancho nunca fue dividido. Nunca fue vendido legalmente después de que el coronel García desapareció. Los ojos de don Sebastián se estrecharon peligrosamente. Tiene lengua muy suelta para alguien en su posición tan vulnerable. ¿Sabe quién soy? ¿Sabe cuánto poder tengo en esta comarca completa? Sé que tiene poder considerable. Pero también sé que tengo la razón y la ley de mi lado. Don Sebastián sonrió, pero era sonrisa sin alegría alguna, pura amenaza calculada. La razón es bonita en teoría. En la práctica, la razón se dobla ante la realidad del poder. Y la realidad es que yo manejo completamente esta región. El juez de San Antonio es mi compadre personal. El delegado me debe muchos favores. Los trabajadores de 10 ranchos alrededor dependen de mí para sobrevivir. ¿Entiende lo que estoy diciéndole claramente? Entiendo que está intentando asustarme, respondió Vicente con voz que no temblaba. No intento asustarlo. Intento hacerlo ver sentido común. Retire esa demanda ridícula inmediatamente. Olvídese completamente de las tierras del norte. Quédese con su ranchito miserable aquí y viva tranquilo. A cambio le ofrezco 150 pesos por el rancho completo. Es más dinero del que verá en toda su vida. Suficiente para comprar tierras buenas en otro lugar. Para comenzar de nuevo sin problemas ni amenazas. Vicente sintió la tentación. 150 pesos era una fortuna inmensa. Pero pensó en sus hijos. Pensó en doña Isabel y su sacrificio para preservar la verdad. Pensó en las familias de aquellos mineros asesinados que nunca recibieron justicia. No voy a vender y no voy a retirar la demanda bajo ninguna circunstancia. El cambio en don Sebastián fue instantáneo y aterrador. La sonrisa falsa desapareció completamente. Los ojos se volvieron fríos como hielo invernal. Comete un error muy grave. Un error que lamentará profundamente. Tal vez, respondió Vicente. Pero será mi error. Don Sebastián lo miró durante un largo momento como evaluando si este campesino pobre realmente tenía el valor para mantener su posición. Finalmente escupió en el suelo cerca de los pies de Vicente, pero deliberadamente no sobre ellos. Un insulto calculado. Cuando las cosas se pongan difíciles, y créame que se pondrán muy difíciles, recuerde que tuvo oportunidad de hacer esto por las buenas. Montó su caballo con movimiento brusco y se fue al galope levantando polvo. Los otros 4 jinetes lo siguieron obedientes. El polvo levantado por los cascos tardó varios minutos en asentarse completamente.
José había observado todo desde la ventana de la casa con miedo en los ojos. Salió corriendo. Papá, ¿quién era ese hombre tan amenazante? Alguien que no está acostumbrado a escuchar la palabra no, respondió Vicente. Pero va a tener que acostumbrarse eventualmente. Las semanas siguientes fueron tensas y llenas de peligro constante. El juez de San Antonio de la Sierra, tal como don Sebastián había advertido con precisión, era claramente su aliado comprado. Retrasó la audiencia 3 veces con excusas variadas. Perdió documentos. Alegó que necesitaba más tiempo para revisar el caso complicado. El doctor Hernández, anticipando inteligentemente esta obstrucción obvia, había simultáneamente presentado denuncia formal en el Tribunal Regional de Guanajuato, alegando corrupción evidente y colusión. Mientras tanto, Vicente continuaba trabajando arduamente en el rancho sin descanso. Con la ayuda constante de José, reparó el techo de la casa completamente, limpió los galpones hasta dejarlos funcionales, comenzó a plantar cultivos en las tierras más cercanas y fértiles del río. Carmen ayudaba con la cocina y el cuidado atento de Rafael. Lentamente pero seguramente, el rancho comenzaba a parecer genuinamente habitable, a parecer un hogar real. Don Agustín se convirtió en visitante frecuente y querido. El anciano se había encariñado profundamente con la familia y traía provisiones de San Sebastián del Río Verde. También traía noticias importantes del pueblo. Los rumores sobre la demanda se habían esparcido como fuego por toda la comarca. La gente hablaba constantemente. Algunos admiraban el valor extraordinario de Vicente. Otros lo consideraban loco por desafiar a don Sebastián. Una noche, don Agustín llegó con expresión extremadamente preocupada. Vicente, necesito advertirte algo grave. Don Sebastián está absolutamente furioso. Está diciendo abiertamente que vas a arrepentirte, que nadie desafía su autoridad y sale impune. Que diga lo que quiera, respondió Vicente. Tengo la ley de mi lado. La ley está bien en papel, mi amigo. Pero ese hombre tiene 30 capangas armados hasta los dientes. Tiene jueces comprados. Tiene amigos poderosos en todas partes. Ten mucho cuidado. Vicente agradeció la advertencia sincera, pero no cambió de posición ni un milímetro. Ya había llegado demasiado lejos para dar marcha atrás ahora. La segunda visita de don Sebastián llegó una noche de luna nueva, casi 2 meses después de la primera. Vicente escuchó los caballos antes de verlos. Muchos caballos. Demasiados. José, lleva a Carmen y Rafael a la casa de don Agustín ahora mismo, ordenó Vicente. Pero papá, protestó José. Ahora. Por la parte trasera. Corran y no miren atrás bajo ninguna circunstancia. Los hijos obedecieron asustados, huyendo por la puerta trasera de la casa hacia el sendero que llevaba a San Sebastián del Río Verde. Vicente salió al patio con una lámpara de aceite en la mano. La escena que lo esperaba era aterradora. Más de 20 jinetes formaban un semicírculo amenazante frente a la casa. Todos llevaban antorchas encendidas. El patio estaba iluminado con luz roja anaranjada danzante que creaba sombras monstruosas que se movían como demonios. Don Sebastián estaba al frente montado en un caballo negro magnífico. Última oportunidad, Vicente. Retire la demanda ahora o enfrente las consecuencias finales. Ya le dije que no, respondió Vicente con voz firme. Don Sebastián hizo un gesto seco. 2 capangas desmontaron inmediatamente. Uno llevaba una antorcha ardiente, el otro llevaba un galón de querosén. Se acercaron a la casa con intención obvia y aterradora. Voy a quemar su casa con usted dentro si es necesario, dijo don Sebastián con voz fría como muerte. Será un accidente trágico. Una lámpara derribada. Fuego que se propagó demasiado rápido. Nadie cuestionará mi versión de los hechos. Y sus hijos quedarán huérfanos. Vicente sintió terror real por primera vez, pero mantuvo la voz firme. Si prende fuego, haré que todo el mundo sepa la verdad completa. Iré hasta Ciudad de México si es necesario. Gritaré su nombre en cada plaza. Lo haré sinónimo de asesino y ladrón. Palabras vacías de hombre muerto, respondió don Sebastián. Pero antes de que don Sebastián pudiera dar la orden final, una voz surgió de la oscuridad más allá del círculo de luz de las antorchas. Yo no haría eso si fuera usted, don Sebastián. Todos se volvieron sorprendidos. De la oscuridad emergieron figuras, muchas figuras. Don Agustín al frente apoyándose en su bastón, pero detrás de él venían más personas. Muchas más. El herrero de San Sebastián del Río Verde con su martillo grande, el tendero con un palo grueso, trabajadores de ranchos vecinos con machetes y hoes, mujeres con palos y piedras, familias enteras que habían sufrido bajo el dominio de don Sebastián durante años. Eran casi 30 personas.
No estaban armadas con pistolas como los capangas de don Sebastián, pero su número y su determinación visible eran completamente claros. Don Agustín habló con voz que temblaba de edad, pero era absolutamente firme en convicción. Todos aquí hemos sufrido por tus abusos durante años, Sebastián. Tierras robadas, salarios no pagados, amenazas constantes, violencia. Pero esto se acaba hoy definitivamente. Si le haces daño a Vicente o a su familia, todos nosotros seremos testigos. Y esta vez el crimen será tan público que ni tus jueces comprados podrán salvarte. El tendero dio un paso adelante valiente. Me debes 6 meses de provisiones que nunca pagaste. El herrero agregó con voz temblorosa, tomaste 20 hectáreas de mi padre hace 5 años. Lo amenazaste hasta que firmó papeles cediendo la tierra por casi nada. Una mujer con delantal manchado gritó, mi esposo trabajó para ti 2 años completos. Cuando pidió su salario acumulado, tus capangas lo golpearon brutalmente y lo echaron. Murió de las heridas 3 semanas después. Más voces se sumaron. Historia tras historia de injusticias acumuladas. Don Sebastián miró alrededor evaluando la situación cuidadosamente. Sus capangas eran más y estaban mejor armados, pero esto era completamente diferente. Esto era público. Había testigos. Había una multitud que ya no tenía miedo. Van a arrepentirse de esto, escupió don Sebastián las palabras con veneno. Todos ustedes. Tal vez, respondió don Agustín. Pero hoy no. Hoy vas a montar tu caballo y vas a irte. Y vas a dejar a Vicente en paz de ahora en adelante. Don Sebastián miró a Vicente con odio puro y concentrado. Esto no termina aquí de ninguna manera. Nunca dije que terminaría, respondió Vicente. Solo dije que no voy a rendirme nunca. Don Sebastián jaló las riendas violentamente, haciendo que su caballo se encabritara dramáticamente. Luego se dio vuelta y se fue al galope furioso. Sus capangas lo siguieron en desorden, las antorchas desapareciendo en la noche como estrellas fugaces. La multitud permaneció inmóvil hasta que el sonido de los cascos se desvaneció completamente en la distancia. Luego, lentamente comenzaron a dispersarse. Pero antes de irse, cada uno se acercó a Vicente personalmente. El herrero le apretó el hombro con fuerza. El tendero le dio una bolsa con provisiones. La mujer del delantal lo abrazó con lágrimas en los ojos.